En el centro de esta trágica historia se encontraban dos individuos cuyas vidas se entrelazaron trágicamente: la doctora Annabel Reed, una profesora de psicología de 46 años en la Universidad de Rie-Crest, celebrada por su agudo intelecto y sus seminarios fascinantes, y Owen Mitchell, un estudiante de segundo año de psicología que lucha con inseguridades profundas y el sueño de convertirse en escritor creativo. Lo que comenzó como una mentoría académica se transformó gradualmente en una compleja red de enredos emocionales, manipulación y, finalmente, desastre. Mientras los investigadores profundizaban en su relación, descubrieron una narrativa escalofriante de explotación, dominio psicológico, fantasías retorcidas y desesperación fatal. El ascenso de la doctora Annabel Reed en la Universidad de Rie-Crest estuvo marcado por la excelencia académica mezclada con luchas personales. Criada por padres acaudalados pero emocionalmente distantes en Chicago, Annabelle era una niña prodigio protegida por su intelecto, usando sus estudios como refugio de la vacuidad marcada de su opulenta vida hogareña. Ascendió rápidamente en el ámbito académico, saltándose cursos y entrando temprano a Yale, donde encontró su vocación en la psicología, particularmente en la manipulación de las emociones humanas. Tras obtener su doctorado, Annabelle parecía encaminada a obtener una tenencia en una universidad de primer nivel. Sin embargo, su carrera estuvo a punto de ser descarrilada por un escándalo que involucraba un experimento controvertido con profundas implicaciones éticas. Ostracizada por la élite académica, se retiró a la Universidad de Rie-Crest, donde rápidamente se hizo un nombre. Sus enfoques innovadores y conferencias sobre manipulación psicológica y control del comportamiento atrajeron a estudiantes de diversas disciplinas, ganándose la admiración e intriga de colegas y estudiantes por igual. La doctora Reed era el epítome del éxito, inteligente, impactante y completamente dedicada a su investigación. Sin embargo, debajo de su superficie pulida había una mujer luchando contra los fantasmas de su pasado y una búsqueda incansable de reconocimiento. Sus relaciones, aunque intensas y apasionadas, eran efímeras, dejándola sintiéndose más aislada e incomprendida. Prosperaba con la adoración de sus estudiantes, deleitándose con su dependencia de su orientación, lo que alimentaba su compleja personalidad marcada por tendencias narcisistas y un temor penetrante al rechazo. Esta potente mezcla de brillantez y turbulencia emocional preparó el escenario para su interacción crucial con Owen Mitchell. En Owen, Annabelle no veía simplemente a un estudiante a quien mentorar, sino a un recipiente para cumplir sus propias aspiraciones y deseos perdidos. El camino de Owen Mitchell a Rie-Crest fue cualquier cosa menos ordinario. Creciendo en una familia modesta en un pequeño pueblo industrial, Owen era el más callado de tres hermanos, a menudo eclipsado por sus logros más prácticos. Su padre, un trabajador incansable de la fábrica, y su madre, una cajera de medio tiempo, luchaban continuamente por proveer. Desde joven, Owen encontró escape y consuelo en la literatura. A diferencia de sus hermanos, atraídos por los deportes y los oficios prácticos, Owen era el soñador, frecuentemente visto con la nariz en un libro o garabateando versos en cuadernos desgastados, siendo su imaginación su santuario y su maldición. Los años de pregrado de Owen estaban marcados por una inconsistencia similar. Brillaba en cursos como psicología y escritura creativa, pero flaqueaba bajo las fórmulas estrictas de estadística y biología. Su asesor académico, el Dr. Clark, observó: Owen tiene una mente brillante para la teoría y el pensamiento abstracto, pero le falta la disciplina y la autoestima para sobresalir verdaderamente. A pesar de su potencial intelectual, las calificaciones de Owen eran mixtas y sus puntajes en el GRE no cumplían con sus propias expectativas ambiciosas. Las cartas de rechazo de los programas de posgrado que anhelaba unirse fueron difíciles de aceptar. Debajo del exterior tranquilo de Owen había un joven luchando con la duda propia y una necesidad profunda de afirmación. Esta mezcla de talento innato, sensibilidad emocional y un deseo arraigado de éxito hizo de Owen un candidato ideal para los intrincados juegos emocionales de la doctora Annabel Reed. En ella, Owen no solo veía una mentora, sino una puerta al reconocimiento académico y a la vida creativa que él buscaba fervientemente. Con el inicio del trimestre de otoño, Owen no podría haber predicho que su búsqueda de comprensión psicológica lo llevaría por un camino de dilemas morales, conflictos emocionales profundos y, finalmente,
a un enfrentamiento trágico en el sendero junto al río de la universidad. La primera conferencia sobre teorías psicológicas avanzadas fue un momento crucial tanto para Owen como para la doctora Reed, aunque ninguno podría prever la trayectoria desastrosa que tomarían sus vidas. La doctora Reed, vestida con un traje a medida impecable, dominaba el aula con su presencia. Su mirada recorría la sala llena de mentes ansiosas, deteniéndose momentáneamente en Owen, que se sentaba al fondo, ajustando nerviosamente sus gafas. Cuando la doctora Reed comenzó su conferencia sobre la dinámica del comportamiento humano, Owen quedó cautivado. Sus palabras resonaron con él, despertando un fervor que había reprimido. Cuando pidió a los estudiantes que discutieran sus influencias psicológicas, Owen, impulsado por un coraje repentino, levantó la mano. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba de su admiración por Carl Jung, lo que provocó una mirada pensativa de la doctora Reed. Después de la clase, la doctora Reed se acercó a Owen, elogió su perspicacia y le sugirió que enviara un artículo al periódico psicológico de la universidad. Owen, enrojecido de orgullo, apenas logró expresar su gratitud. Este breve intercambio sembró las semillas de lo que se convertiría en una fijación peligrosa para ambos. En las semanas siguientes, Owen se convirtió en un habitual de las horas de oficina de la doctora Reed. Sus discusiones iniciales sobre tareas académicas se profundizaron gradualmente en conversaciones sobre teorías, filosofías de vida y los sueños personales de Owen. La doctora Reed, reconociendo el potencial no explotado y las vulnerabilidades de Owen, comenzó a moldear cuidadosamente sus interacciones. Se sentaba cerca de él mientras discutían sus ensayos, su presencia era abrumadora pero reconfortante. Sus comentarios estaban meticulosamente equilibrados, suficiente elogio para mantenerlo motivado, pero suficiente crítica para hacerlo esforzarse por su aprobación. Revelaba historias personales, creando un sentido de cercanía que difuminaba los límites profesionales entre profesora y estudiante. Laura, una compañera de Owen, reflexionó más tarde ante los investigadores. Estaba claro que la doctora Reed tenía un enfoque diferente con Owen. Al principio, pensamos que era solo favoritismo, pero con retrospectiva, era algo más calculado. A medida que se acercaban los exámenes de mitad de periodo, Owen se encontraba abrumado por sus otros cursos. La presión para mantener su beca académica era intensa. Al sentir su ansiedad, la doctora Reed hizo su primer movimiento explícito. Después de una sesión prolongada en su oficina, tocó el brazo de Owen suavemente y dijo con dulzura: «Tienes tanto potencial, Owen. Sería un desperdicio verlo no completamente realizado debido a algunos cursos desafiantes. Quizás podamos encontrar una manera de asegurar tu éxito académico». Owen, inexperto y desesperado por validación, no vio las señales de advertencia. Vio la oferta de la doctora Reed como un salvavidas, una oportunidad para concentrarse en lo que más amaba, sin el temor de fracasar académicamente acechando sobre él. Mientras el otoño adornaba el campus de la Universidad de Ridgecrest con tonos de oro y carmesí, la relación entre la doctora Annabel Reed y Owen Mitchell se profundizaba dramáticamente. Ella lo introdujo en conferencias psicológicas exclusivas, presentándolo ante sus colegas como un talento emergente en el campo. Owen, cautivado por este nuevo ámbito de compromiso académico y aceptación percibida, comenzó a depender de la doctora Reed más allá del asesoramiento académico. La doctora Reed, a su vez, se deleitaba en la creciente dependencia de Owen hacia ella. Ella diseñó magistralmente cada interacción para fomentar su dependencia emocional, manteniendo al mismo tiempo una fachada de mentoría profesional. Para sus colegas, simplemente estaba fomentando los talentos de un estudiante prometedor. Para Owen, ella se había convertido en el núcleo de su universo académico y personal. Para el final del trimestre de otoño, la línea entre mentor y aprendiz se había difuminado irrevocablemente. La investigación de Owen, que alguna vez estuvo enriquecida con diversas perspectivas teóricas, ahora reflejaba las metodologías y preferencias de la doctora Reed. Sus compromisos sociales disminuyeron, siendo reemplazados cada vez más por sesiones privadas con la doctora Reed. Sin ser conscientes de la dinámica peligrosa que se desarrollaba, tanto Owen como la doctora Reed estaban al borde de un profundo descenso a medida que se acercaba el receso de invierno,
un descenso del cual podrían no regresar. Las vacaciones de invierno marcaron un cambio crucial en sus interacciones. Con la universidad mayormente vacía, su conexión se intensificó, impulsada por emociones escaladas y límites difusos. La doctora Reed, bajo la apariencia de guiar la tesis de Owen, lo invitó a su apartamento junto al río para lo que supuestamente era una discusión académica. La noche comenzó de manera benigna con discusiones sobre teorías psicológicas contemporáneas mientras tomaban té. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y las guardias se bajaban, el tono cambiaba. La doctora Reed, con voz baja, comenzó a revelar los desafíos personales que enfrentó al principio de su carrera. Se pintó a sí misma como una innovadora incomprendida, juzgada injustamente por colegas envidiosos y restringida por las formalidades académicas. Owen, ya cautivado por el intelecto de la doctora Reed, la veía como un espíritu afín, alguien que realmente entendía los sacrificios de una mente dedicada. Cuando la mano de la doctora Reed rozó accidentalmente la de él, la chispa entre ellos fue innegable. Los eventos de esa noche más tarde se convertirían en un punto de controversia en los informes de investigación. La doctora Reed afirmaría que Owen, impulsado por una mezcla de admiración e impulso juvenil, inició su primer beso. Owen, sin embargo, afirmaría en su declaración final que la doctora Reed había orquestado todo el escenario. Independientemente de quién lo inició, esa noche marcó el comienzo de una relación física llena de profundas consecuencias. Al comenzar el nuevo semestre, su relación encubierta se intensificó. Sus encuentros discretos en su oficina evolucionaron hacia fines de semana en retiros aislados. La doctora Reed colmaba a Owen con regalos, libros de edición de coleccionista, herramientas de escritura sofisticadas, una computadora portátil de alta gama, todo aparentemente para apoyar su carrera académica y de escritura. Sin embargo, estos regalos servían para atarlo aún más a ella. El rendimiento académico de Owen, previamente promedio en sus otras materias, mejoró drásticamente. La doctora Reed utilizó su influencia para ajustar sus calificaciones e influir en sus profesores, presentándolo como un genio incomprendido que solo necesitaba una orientación matizada. Le aseguró a Owen que bajo su mentoría, podría saltarse las admisiones estándar para asegurar un lugar en un programa doctoral de prestigio. Sin embargo, la dependencia de Owen hacia la doctora Reed comenzó a alimentar su tormento interno. La emoción de su romance secreto gradualmente dio paso a la ansiedad y la culpa. Su escritura perdió originalidad, reflejando cada vez más el estilo académico de la doctora Reed. Sus pocos amigos restantes comenzaron a notar su creciente aislamiento y comportamiento errático. La doctora Reed, percibiendo la angustia de Owen, intensificó sus tácticas manipuladoras. Oscilaba entre el elogio excesivo y la crítica dura, manteniendo a Owen en un estado constante de agitación emocional. Lo convenció de que su relación era profundamente especial, una unión de almas que el mundo ordinario nunca podría comprender. En una conversación particularmente inquietante, insinuó oscuramente, sería verdaderamente lamentable si el Comité de Ética de la Universidad investigara las mejoras recientes en tus calificaciones. Podrían malinterpretar cómo las has logrado. La amenaza implícita era inconfundible. Owen, atrapado entre sus aspiraciones académicas y crecientes preocupaciones éticas, comenzó a retraerse hacia su interior. Sus entradas de diario de este periodo, que más tarde fueron recuperadas por los investigadores, muestran a un joven lidiando con una profunda turbulencia emocional. 15 de febrero. Estoy perdiendo de vista quién soy. Cada logro ahora parece vacío. Sin embargo, ¿cómo puede algo que se siente tan mal parecer tan indispensable? 3 de marzo. Anna Belle insiste en que ella es la única que realmente me entiende. Quizás tenga razón. La idea de estar sin ella me llena de terror. A medida que la primavera envolvía el campus de la Universidad de Rie-Crest con colores vibrantes, la trama de engaño y manipulación se había espesado hasta el punto en que Owen apenas podía recordar su vida antes de conocer a la doctora Reed. Preocupados por su menguante comunicación, su familia planeó una visita inesperada. La doctora Reed, consumida por el miedo a ser descubierta, presionó a Owen para que los rechazara, lo que infligió una grave tensión en los lazos familiares. Durante este periodo, Owen comenzó a confiar en su compañero de cuarto, Jay. Aunque no reveló todo sobre su relación con la doctora Reed,
compartió suficiente para levantar alarmas significativas en Jake. La creciente preocupación y las preguntas inquisitivas de Jake sobre las interacciones de Owen con la doctora Reed más tarde servirían como la clave que comenzó a desentrañar toda la inquietante saga. A medida que el semestre llegaba a su fin, la tensión tanto para Owen como para la doctora Reed se intensificaba. Su relación, fundada en la manipulación y promesas incumplidas, comenzó a fracturarse bajo sus contradicciones inherentes. Ninguno anticipó el desastroso clímax que se aproximaba rápidamente, una conclusión trágica para una relación que estaba condenada desde el inicio. El detonante de los trágicos eventos subsiguientes fue aparentemente benigno, un correo electrónico de la doctora Elizabeth Carter, la jefa del Departamento de Psicología, elogiando el inesperado éxito académico de Owen y proponiendo destacarlo en el informe anual de la universidad. Esta consulta aparentemente inocente desató la alarma en la doctora Reed. La perspectiva de una atención aumentada sobre el progreso académico de Owen la hizo entrar en pánico. En un estado de agitación, la doctora Reed convocó a Owen a su oficina tarde en la noche. La tensión era palpable mientras ella caminaba por la habitación, articulando los peligros que enfrentaban. Owen, agotado por meses de manipulación emocional, sintió como su autoestima se desintegraba. En esta atmósfera intensa, Owen encontró la determinación para enfrentar la realidad de su situación. Con tono apagado, expresó: «Esto no está bien, Annabelle. Lo que estamos haciendo me está consumiendo». La respuesta de la doctora Reed fue inmediata y severa. Su apariencia compasiva se rompió, revelando a la manipuladora calculadora que había debajo. Relató todo lo que había hecho por él, atribuyendo su éxito académico únicamente a su influencia. En un momento escalofriante, afirmó: «¿Realmente crees que serías algo sin mi guía? Eres solo un estudiante ingenuo, atrapado en ambiciones fantasiosas». «Yo te creé». Owen, ahora plenamente consciente de la naturaleza destructiva de su relación, sintió un impulso de desafío y autopreservación. Respondió: «Esto termina ahora. Voy a contarle todo al departamento». El color se drenó del rostro de la doctora Reed. Su fachada meticulosamente elaborada estaba al borde del colapso. En un intento frenético por retener el control, oscilaba entre amenazas y súplicas, recordándole a Owen las graves consecuencias que ambos podrían enfrentar si la verdad salía a la luz. Sin embargo, había ocurrido un cambio significativo en Owen. La neblina de la infatuación y la manipulación se había disipado, revelando la cruda realidad de su predicamento. Se giró para salir, con la mano en el pomo de la puerta, cuando la voz de la doctora Reed, ahora escalofriantemente calmada, lo detuvo. «Si sales por esa puerta, me aseguraré de que tu carrera académica termine aquí». Owen se detuvo, la gravedad de sus palabras pesando intensamente en el aire. Luego, sin mirar atrás, salió, dejando a la doctora Reed sola con los escombros de sus delirios. Los días subsiguientes fueron tumultuosos para ambos, Owen y la doctora Reed. Owen, empoderado por su decisión, reveló la totalidad de su aventura a su compañero de cuarto, Jake. Juntos, resolvieron revelar todo a la doctora Carter, la jefa del departamento. Por otro lado, la doctora Reed cayó en pánico. Osciló entre intentos desesperados de contactar a Owen y acciones frenéticas para ocultar sus huellas. Eliminó correos electrónicos, destruyó documentos e imploró a colegas que defendieran su integridad. Mientras Owen se preparaba para reunirse con la doctora Carter, no podía escapar de la sensación de estar bajo vigilancia. Las amenazas de la doctora Reed resonaban en su mente, pero él estaba resuelto a restaurar su vida e integridad. Sin que él lo supiera, la doctora Reed, llevada al límite por la amenaza inminente de que sus fechorías fueran reveladas, estaba ideando un plan desesperado y letal para silenciarlo permanentemente. En la noche que marcaría el trágico clímax, Owen salió de la biblioteca poco después de la medianoche, preocupado por su próxima reunión con la doctora Carter. Caminó por el sendero desierto junto al río, ajeno a la figura que emergía sigilosamente de las sombras. La doctora Reed había pasado el día envuelta en una planificación frenética, consumida por una mezcla tóxica de miedo,
ira y desesperación, creía que silenciar a Owen era la única solución para preservar su existencia fabricar. Había esperado durante horas cerca de la biblioteca, con una piedra pesada sostenida en sus manos temblorosas. Cuando Owen se acercaba a un giro remoto en el camino, la doctora Reed hizo su movimiento. El primer golpe tomó a Owen por sorpresa, haciéndolo tropezar hacia adelante. Se giró, con shock y traición marcando su rostro al reconocer a su agresor. Annabelle, confiaba en ti, tartamudeó. Pero la doctora Reed estaba más allá de la razón. Impulsada por una resolución desesperada, golpeó repetidamente. Mientras Owen caía, sus esfuerzos por defenderse se veían obstaculizados por su renuencia a lastimar a la profesora que alguna vez había respetado y admirado. En el escalofriante aftermath de su atroz acto, la doctora Reed permaneció inmóvil, la cruda realidad de sus acciones la invadía. La niebla de la madrugada parecía envolver la escena, amortiguando el sonido del cuerpo de Owen al caer por el terraplén junto al río hacia las oscuras y turbulentas aguas abajo. Con fría precisión, la doctora Reed procedió a borrar sus huellas. Recogió los objetos personales dispersos de Owen, los limpió meticulosamente de huellas dactilares y luego los descartó en el río. Escudriñó metódicamente los alrededores en busca de cualquier evidencia incriminatoria que pudiera vincularla con la terrible escena. A medida que la primera luz del amanecer comenzaba a penetrar a través de la niebla, la doctora Reed regresó a su apartamento, con la ropa húmeda y manchada de barro. En los días siguientes, la doctora Reed luchó por mantener un semblante de normalidad. Continuó impartiendo sus clases y asistiendo a reuniones del departamento, todo mientras lidiaba con la turbulencia interna de su creciente culpa y temor. Cuando se reportó la desaparición de Owen, ella expresó preocupación externamente, incluso participando en los grupos de búsqueda iniciados por la universidad. Sin embargo, la carga de sus actos cada vez pesaba más sobre ella. Sus colegas notaron su manera distraída y agitación inusual. Un colega profesor, que había conocido a la doctora Reed durante muchos años, comentó más tarde: había una mirada frenética en sus ojos, una nerviosidad en sus acciones. Parecía que siempre estaba al borde de la fuga. El álibi fabricado de la doctora Reed comenzó a desmoronarse casi inmediatamente. La piedra que había utilizado como arma, arrojada apresuradamente en un contenedor de basura cerca de su apartamento, fue encontrada por un trabajador de mantenimiento. Las grabaciones de seguridad mostraron su coche cerca del sendero junto al río la noche en que Owen desapareció, contradiciendo sus afirmaciones de haber estado en casa. A medida que la investigación se intensificaba, la paranoia de la doctora Reed escalaba dramáticamente. Se convenció de que todos conocían su secreto. En un momento de desesperación, intentó huir, empacando sus pertenencias apresuradamente y retirando grandes sumas de dinero de su cuenta bancaria. Este comportamiento errático finalmente condujo a su caída. El cuerpo de Owen, lastrado con piedras, fue descubierto por un grupo de kayakistas durante una salida de fin de semana. El macabro hallazgo envió ondas de choque a través de la comunidad de Rie Crest y marcó el principio del fin para la doctora Annabelle Reed. El descubrimiento del cuerpo de Owen Mitchell transformó el caso de persona desaparecida en una importante investigación de homicidio. La detective Laura Bennett, una experimentada oficial del departamento de policía local, tomó la dirección del caso. Sus primeras acciones incluyeron asegurar la escena del crimen y ordenar un exhaustivo análisis forense de la zona a lo largo del sendero junto al río. La autopsia indicó que Owen había sucumbido a un trauma contundente en la cabeza, con el ahogamiento como causa secundaria de muerte. Los resultados del examen también mostraron heridas defensivas en los brazos de Owen, lo que sugiere que había intentado defenderse de su agresor. A medida que la noticia del asesinato se difundía, el habitualmente sereno campus de la Universidad de Rie Crest se convirtió en un centro de especulación y aprensión. Los estudiantes murmuraban en los pasillos, lanzando miradas cautelosas entre ellos y a sus profesores. La administración de la universidad, ansiosa por gestionar la crisis que se desplegaba, convocó conferencias de prensa para asegurar a los padres y a la comunidad que esta tragedia era un evento aislado. La detective Banner y su equipo comenzaron un detallado proceso de entrevistas con los conocidos, familiares y amigos de Owen. Fue durante estas entrevistas preliminares que el compañero de cuarto de Owen, Jake Thompson, proporcionó la primera pista significativa. Jake reveló la complicada y angustiosa relación de Owen con la doctora Reed,
incluyendo menciones indirectas de un acuerdo coercitivo que había dejado a Owen cada vez más perturbado en las semanas previas a su trágico final. Esta inquietante revelación impulsó a los investigadores a examinar más de cerca a la doctora Annabel Reed. Exteriormente, parecía una mentora afligida, devastada por la pérdida de un estudiante talentoso. Sin embargo, a medida que la investigación se profundizaba, comenzaron a surgir discrepancias en su relato. Un desarrollo significativo ocurrió cuando los analistas forenses identificaron tierra en la roca utilizada en el ataque que coincidía con muestras del jardín ribereño de la doctora Reed. Además, imágenes de vigilancia de una tienda de conveniencia cercana capturaron el vehículo de la doctora Reed en las inmediaciones en la noche del asesinato, contradiciendo directamente su coartada. A medida que el cuerpo de pruebas crecía, los colegas de la doctora Reed comenzaron a expresar sus preocupaciones. Un miembro de la facultad del Departamento de Psicología relató una discusión preocupante con la doctora Reed poco antes de la desaparición de Owen. Estaba claramente angustiada, informó a los investigadores. Expresó temores de que toda su carrera estuviera en peligro por lo que ella llamaba un grave malentendido. La investigación tomó un giro dramático cuando los detectives descubrieron una serie de correos electrónicos entre la doctora Reed y Owen. Aunque los mensajes estaban compuestos con cautela, su contenido subyacente sugería una relación inapropiada. Expertos en TI recuperaron borradores de correos electrónicos eliminados de la cuenta universitaria de la doctora Reed que delineaban explícitamente su manipulación de Owen y su ansiedad por ser descubierta. Una búsqueda en el apartamento de la doctora Reed reveló evidencia concluyente. Oculto en un cajón seguro, los investigadores encontraron el diario de Owen, que cronológica la progresión de su relación y su creciente resolución de terminarla. Armada con amplias pruebas físicas y testimonios corroborativos, la oficina del fiscal del distrito acusó con confianza a la doctora Annabel Reed de asesinato en primer grado. Su arresto envió ondas de choque a través de la comunidad, desmantelando la fachada de una profesora brillante y comprometida y revelando las dinámicas siniestras de abuso de poder en la academia. Mientras la doctora Reed era escoltada esposada, se expuso completamente la magnitud de su engaño, obligando a la comunidad de Rie-Crest a enfrentar la inquietante realidad de cómo tal depredadora había enmascarado su rol de mentora durante tanto tiempo. En las horas posteriores a su arresto, se obtuvo la confesión completa de la doctora Reed, describiendo una sombría historia de manipulación, explotación y, en última instancia, asesinato. Habló de su fascinación inicial por el talento y la susceptibilidad de Owen, y cómo lo había moldeado sin esfuerzo para adaptarse a sus objetivos. Su narrativa estaba teñida de amargura al describir la decisión de Owen de revelar su relación como una traición que la obligó a silenciarlo permanentemente. El juicio de la doctora Annabel Reed fue rápido pero profundo. La fiscalía presentó una cantidad abrumadora de pruebas, desde datos forenses hasta las propias confesiones de la doctora Reed. A pesar de una defensa que intentó retratarla como víctima de trastornos psicológicos, el jurado solo necesitó 6 horas para encontrarla culpable de todos los cargos. La jueza, enfatizando la gravedad del crimen, condenó a la doctora Reed a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras el juicio, se implementaron reformas significativas en la Universidad de Rie-Crest. La administración impuso estrictas nuevas políticas que regulan las interacciones entre el profesorado y los estudiantes, e introdujo programas de capacitación obligatorios sobre la identificación y denuncia de conductas no éticas. Mientras Rie-Crest comenzaba su lenta recuperación, el impacto de la tragedia permanecía profundamente arraigado en la comunidad. El sendero junto al río, otrora un lugar pintoresco para la contemplación, ahora se erigía como un sombrío recordatorio del potencial oscuro que se esconde detrás incluso de las fachadas académicas más estimadas y las devastadoras consecuencias cuando la confianza es explotada y la autoridad es mal utilizada.